o buenas tardes. Vamos a comenzar esta última sesión de metaformación del curso y la verdad es que de lo que vamos a hablar hoy es un tema que improvisamos Antonio y yo el otro día en una paella y bueno, después de la paella nos acostamos en unas mecedoras, unas hamacas y empezamos a hablar y a mí me pareció que lo que habíamos comentado durante ese rato de la siesta, que bajo los efluvios del alcohol, del vino y de la cerveza era lo suficientemente interesante como para que nos sirviera de prolongación a la anterior sesión, y me lamenté de no haberlo grabado porque la verdad es que lo hubiéramos podido grabar, pero quedamos Antonio y yo en intentar repetir las ideas que surgieron de aquella sobremesa, un poco porque probablemente Antonio haga una tesis sobre la conciencia y de alguna manera pues esto nos vendría bien para refrescar algunas ideas y para vincularlas con otras cosas, ¿no? Como recordaréis, la sesión pasada se ha quedado colgado. En la sesión pasada intenté explicaros el esquema en L de Lacan, el llamado esquema lambda, un poco para que vierais los lugares que ocupa cada uno el cacharro, els seus netbooks van com van. ¿Hay algún vídeo o algo? ¿Van por un lado otra vez? A ver, seguimos. Espera. Ahora. Bueno, aquí tenemos el esquema lambda de Lacan. El día pasado os expliqué que esta A pequeñita es lo que es el yo, esta A' es el otro yo, y que las relaciones entre A y A' discurren en un eje que llamaba Lacan lo imaginario. Aquí hay el sujeto del inconsciente, conocido como ello por Freud, y conocido como la S barrada por parte de Lacan. Y aquí tenemos al gran otro, que Lacan llama el gran amo, y que para entendernos vamos a intentar precisamente hoy discriminar qué es esto del gran otro, ¿no? Como veis, las relaciones entre el gran otro y el yo son posibles y lineales, y como veis las relaciones entre el gran otro y el sujeto del inconsciente son discontinuas y además han de atravesar no solamente la barrera del lenguaje, sino el eje imaginario. Es decir, que la comunicación entre el ello y el gran otro es bastante complicada, ¿no? Sin embargo, para acceder al sujeto del inconsciente, el yo necesita al otro, es decir, no puede hacerlo directamente, ¿no? Es por eso que se dice que
el otro sirve como modelo, como espejo, como modelo de identificación al yo, ¿no? Bueno, esta es la idea que yo apunté en el último seminario, y ahora me gustaría que viéramos más de cerca a ese otro grande, a ese gran otro, porque esto no va y no me corre la... ¿Otra vez? Quitar el puntero, A ver si es el puntero, sí. Me extraña, pero vamos a quitarlo. Bueno. Sí, ¿Sí que era eso? era eso, sí. Bueno, para entender Me extrañaba a mí. para entender qué es esto del gran otro, no tenemos más remedio. ¿Y con los cursores a lo mejor? Este cursor, sí. No. Tampoco. No tenemos más remedio que acudir a Platón. Y acudir también a ciertas ideas que han surgido de ciertos poetas, ¿no? Por ejemplo, Plotino, que era un neoplatónico, nos dice: la belleza es una luz que ilumina la simetría de las cosas más que la simetría misma. Dicho de otra manera, la belleza preexiste a la simetría. La simetría es lo que nosotros percibimos, digamos, como resultado de ese reflejo que la belleza con mayúscula pues impondría a la percepción humana, ¿no? Luego Rumi tiene una sentencia que a mí me gusta mucho, que es de: antes de que en el mundo hubiera vid o uva, nuestra alma estuvo embriagada de un vino inmortal. Es otra vez la idea de la preexistencia de las ideas, de los absolutos, de los gran otros, y que de ahí procede nuestra percepción racional, ¿no? Como todos sabéis, conocéis el mito de la caverna, que viene a decir algo así como que del mundo solamente percibimos sombras, ¿no? O percibimos perfiles o contornos, pero que no podemos percibir la realidad tal y como es fuera de la caverna, ¿no? Esta idea de la caverna y de las sombras tiene mucho que ver con la idea de la eidé. La eidé, una cosa que tienen los idiomas es que es difícil de traducir una palabra a otra, ¿no? Y a Dios lo hizo adrede para que nos confundiéramos todos en la Torre de Babel, ¿no? Es decir, una eidé en griego nosotros la traducimos como una idea, ¿no? Sin embargo, la eidé es algo más que una idea. Una idea es la traducción, digamos, convencional que se hace de eso. Pero para Platón la idea no es solo una idea, es sobre todo forma, imagen y telos, es decir, propósito, ¿no? Es decir, por eso la palabra eidé es tridimensional, ¿no? Como que tiene varias dimensiones en sí mismas, ¿no? Bueno, pues la eidé es lo mismo, el mismo concepto que que Lacan llama el gran otro, es decir, el absoluto o los absolutos. Fijaros de esa palabra si surgen traducciones, ¿no? Imagen, ideología, idea, eidolón, ídolo, ideal. Es interesante saber que, tal y como los griegos concebían el infierno, que le llamaban el Hades, ¿no? En el Hades habían eidolones, es decir, no había personas, habían eidolones, que son algo así como espectros, ¿no? Espectros que habían perdido la memoria y ya no recordaban nada de su vida anterior, ¿no? Es interesante
el recordar que la palabra eidolon es fantasma o es espectro, ¿eh? Es interesante, porque esto de alguna manera también entronca con la idea de la idea, ¿no? Que es de lo que yo quería hablar, y por decirlo de una forma fácil, una abstracción, ¿no? O sea, la idea sería una abstracción. Es decir, nosotros vivimos en un mundo de lo concreto, pero nuestro pensamiento tiene la capacidad de elaborar abstracciones, es decir, de elevar hacia arriba esta capacidad humana de pensar, ¿no? Y además es interesante saber que la abstracción es una forma de sublimar. Es decir, esto que Freud decía, hablaba de la sublimación. La sublimación es lo mismo que abstraer, es decir, situar las cosas en un nivel más elevado de lo que lo vemos en la vida común, ¿no? Por lo contrario, pues erotizar es el fenómeno contrario al de abstraer. Pero esto, no creáis que solamente lo dijo Platón, sino que es una cosa que se ha repetido mucho. Por ejemplo, todos vosotros habéis visto una película que se llama Matrix, ¿no? Lo habéis visto todos, supongo, ¿no? ¿No? Ateos. Herejes. Matrix es una película magistral. Y aunque hay varias versiones de la misma para hacerlo más comercial, la primera parte de esta trilogía a mí me pareció, cuando la vi me quedé un poco así descolocado, ¿no? Es una película de ciencia ficción, pero en realidad tiene muchas connotaciones de las ideas platónicas y de las ideas que vamos a hablar aquí hoy, ¿no? Remedios Varó, que es una pintora surrealista, pues también recoge esta idea de que estamos encerrados en una matriz, ¿no? La Matrix, que es a través del manto terrestre, que bordan unas mujeres que están ahí a las órdenes de un monje o algo así, que son las que cierran ese velo que nos impide de alguna manera asomarnos al mundo de afuera, al mundo de fuera de Matrix, ¿no? Y no solamente los artistas o los filósofos han hablado de este asunto, sino también los neurocientíficos como Roger Penrose, que es uno de los pocos neoplatónicos que quedan en el mundo de la neurociencia, junto con Sheldrake, y este hombre, que es un profesor de Oxford, escribió hace tiempo un libro muy interesante que se llama Shadows of the Mind, que, como sabéis, quiere decir las sombras de la mente, en esta misma idea de recoger esta idea, ¿no? La idea de que solo percibimos sombras y de que el mundo platónico origina la materia. La materia origina el mundo mental y el mundo mental, a su vez, es capaz de generar un mundo de abstracciones. Es decir, dicho de otra manera, el mundo físico tiene como origen el mundo platónico, el mundo de las ideas. Esto es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de nuestra profesión, ¿no? Y nos vamos a poner a hablar ahora de estos tres grandes amos que son los que vertebran pues la vida humana. La vida humana, la patología humana y todos los conflictos que los humanos hemos ido desarrollando, ¿no? Tres dimensiones: el poder, el amor y la inteligencia. Bien, si veis o si analizamos o hacemos una especie de revisión histórica de todo lo que es la sabiduría, entre comillas, antigua,
pues veremos que la mayoría de explicaciones, inicialmente eran filosóficas o religiosas o filosóficas, suelen incluir esa famosa Trinidad, ¿no? Aquí en los cristianos hemos dicho el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y actualmente, como veremos después, pues también incluso pues, en cuestiones ya físico-ópticas y todo eso, sabéis que se llega un poco a la conclusión de que hay 3 colores básicos, según hagas una mezcla aditiva o sustractiva, pues dan después posteriormente todos los demás colores, esos 3 colores iniciales, con el cuaternario después, son 7 colores del arco iris, e incluso recombinándose pues, de 12 y después a toda la infinidad de colores que puede ser el Pantone, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los colores secundarios tienen esto, y sabéis que por esa cada color es en realidad una frecuencia, y que por esa frecuencia también podemos identificar qué color es. Los espectrómetros de masas, sabéis que se utilizan tanto a nivel, pues, supongo en diagnóstico, a lo mejor en algún sitio se usarán, y también lo usan los astrónomos para ver si el gas que viene de una estrella es helio o es etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, todos tienen una vibración específica, pero todos, como veis ahí en la cosita esta, todos son simplemente pues, partes o emanaciones de el uno. Y esto pues, muchas veces me recuerda a las cosas que estudiábamos de pequeño, cuando los que íbamos y teníamos la asignatura de religión, que decían que la Trinidad es una y a la vez es 3, y decían el Padre, el Hijo y una palomica que vive con ellos, ¿no? El Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero esa tríada bueno, pues vemos que se está repitiendo en todos los ámbitos, y como veremos más adelante, pues incluso pues, en la psicología más moderna, etcétera, etcétera. Las cosas esotéricas, que sabéis que me gustan, se hablan de rayos también, y se dice que hay 3 rayos de aspecto, que son el rayo del poder o voluntad, el rayo del amor-sabiduría y el rayo de la inteligencia activa. Después estos se dividen en 4 subdivisiones, etcétera, etcétera, que veremos después. El misterio de la Trinidad de las religiones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo podemos ver en cualquier otra religión. Por ejemplo, Brahma, Vishnu y Shiva, de los hindúes, en Egipto pues tenían Isis, Osiris y Horus, y así podríais pues, encontrar muchísimas más trinidades. Y si buscáis un poco también veréis que hay una gran analogía, no sé si habéis puesto la tabla que puse, si después, a ver, otra. La próxima. Sí, ¿no? Sí, aquí esto, pues sí, pues, sí, aquí está más o menos un poco, esto más o menos. En el esoterismo se suele decir que el espíritu y la vida tiene que ver con el poder y la voluntad. El cristianismo eso lo ha llamado el Padre, es la voluntad del Padre, etcétera, etcétera. Shiva, el destructor, el dios de los hindúes, he visto que es el que está más allá de la forma, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en Egipto con Osiris, quizá el yang, lo masculino del Tao, y los colores, bueno, podríamos decir que es el azul, pero eso lo de menos. Sin embargo, este espíritu normalmente se manifiesta en la materia, es lo que es la apariencia, el mundo de las sombras que hablaba Platón o que hablaba Paco antes, vivimos en una matrix, esa matrix sería esa apariencia, y eso tendría que ver mucho con la Virgen María, con el Espíritu Santo, con la manifestación física de las cosas. Ese es el Brahma, famoso de los hindúes, la diosa Isis o Isis, el yin femenino de los taoístas, y el color nos da igual. Se dice que esta segunda manifestación es una relación que de momento mantiene separado al padre de la madre, ¿no? Y necesita un intermediario siempre, que suele ser la tercera emanación. Lo que pasa es que esta tercera emanación es consecuencia y es un segundo aspecto en cuanto a vibración, que sería el famoso hijo, o lo que los cristianos llaman como arquetipo el Cristo, y sería el origen también de la conciencia. De hecho, esa conciencia pues, va en grados crecientes, etcétera, etcétera, y los hindúes a esto le llaman el Bodhisattva, y hay muchos más nombres por ahí, Horus, que sería el hijo, el Tao sería ese equilibrio entre el Yang y el Yin, que lo es también el hijo, etcétera, etcétera. Entonces, esos 3 aspectos vemos que configuran todas no, una gran mayoría de las teologías de todas las culturas. Si nos vamos ya a algo contemporáneo, yo que sabéis que soy profe de recursos humanos en la universidad, pues bueno, cuando damos el tema de la motivación, sabéis, pues se suele partir del famosísimo Maslow, y Maslow, sabéis que bueno, con tantas críticas que ha tenido, pues ha habido un montón de autores que han intentado replicarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
Más o menos lo que suele decirse es que tanto Alderfer como Maclellan pues, intentaron replicar a Maslow, dijeron, lo que hemos encontrado más o menos son 3 tipos, otra vez, nuevamente una tríada de motivaciones que curiosamente tiene mucho que ver con, lo veis casi una analogía de lo de arriba. En esoterismo, poder, amor, inteligencia que hemos dicho, Maslow yo las he reubicado un poco, porque el mismo, sabéis que las necesidades primarias, las hizo las fisiológicas, las de seguridad, son las primarias, y si queréis son las de existencia. Las sociales, Alderfer les llamó de relación o de afiliación, que llamó Maclellan, necesidad de tener un grupo, etcétera, etcétera. Y después las de ego, que eran ya las de logro, o sea, Maslow, aunque no se suele decir en los libros, él subdividió estas necesidades en 2. Las sociales en las de pertenencia, precisamente, y las de relación, de amor, que llamó él mismo, de sentirse amado, amar y sentirse amado. Y también las del ego las dividió en 2, las de estatus y las de logro. Estarían ahí dentro también. De un modo u otro han sido replicadas también en la psicología actual. Por tanto, podríamos decir que hasta cierto punto las necesidades básicas humanas, o si queremos la esencia de toda la existencia, probablemente se basa en estas 3 dimensiones. Paco y yo comentábamos el otro día que quizá la dimensión del poder tiene más que ver con lo vertical, con la voluntad, con la también subordinación, digamos, de algo, comillas, esto sería un poco ahora discutible, algo inferior hacia algo superior. Las sociales, que también es el origen, también, si queréis, del amor, del sexo, ahora veremos lo del sexo, que esto tiene mucha relación de tú a tú, horizontal, y finalmente la relación entre todo eso sería la famosa inteligencia, o lo que llaman necesidades de relación unos, podríamos meterlo como esto, o de bueno, es que Alderfer hizo otra clasificación que hay que discutir. Porque hay gente que no aceptaba la autorrealización, por ejemplo Maclellan, todo eso no lo veía tan claro y tal. Pero bueno, hay una dimensión vertical, que es el poder, una dimensión horizontal y después una dimensión de conocer, de inteligencia, si queremos, que tiene una relación, si queremos, subordinada con lo que llamaríamos conocimiento. A ver, pues, la próxima, logro, independencia, sí, ahí lo tenemos, perdón. No sé si estaba en la anterior, sí. En esta. Poder, motivaciones básicas, las verticales, poder, logro, independencia, yo me sirvo, las horizontales, la afiliación, el amor, el afecto, la dependencia de unos de otros y la relación, comunicación, cultura, interdependencia entre seres humanos. Y estas 3 dimensiones probablemente su falta o su forma, digamos, incorrecta de ser satisfechas, pues probablemente darían origen a todas las grandes patologías que conocemos. Podríamos hablar de patologías del poder, patologías, por ejemplo, afectivas, y podríamos hablar también de patologías de relación. ¿Por qué no? Esto pues, podría pues, abarcar un poco pues, o reubicar pues, todo lo que hemos estudiado en psiquiatría, psicología, etcétera, etcétera. Vale, esto no lo vamos a ver ahora porque si no lo desarrollamos más adelante. Esto lo hemos visto. Próximo. Oye, entonces, lo que suele decirse es que este mundo de las ideas, según la teoría neoplatónica y toda la línea que siguieron a Platón, es como que hay ese mundo superior, vamos a llamarlo ahí, que es el alma o la psique, o llámese como se quiera, que tiene 3 aspectos realmente. Una es la voluntad, el más elevado, que es el poder; otra es el amor, o lo que también llaman los esoteristas la razón pura, o la razón fría también, y la inteligencia. Y esto, si pusiéramos aquí como un eje, como si esto fuera un papel y se doblase, digamos así, eso todo se reflejaría. Lo más elevado aquí en lo más bajo, ahí no sale, pero bueno, esto sería lo físico, lo fisiológico. El amor se refleja en lo que se llama la máscara humana, la persona, en emoción, y la inteligencia en pensamiento. Luego, lo que llamamos el ser humano normal, estas 3 dimensiones que hemos visto antes de Alderfer, Maclellan y todo eso, serían el nivel, si queréis, mental, cognitivo, el nivel emotivo, que esto hoy en día sí que está vigente, y el nivel, si se quiere, fisiológico, en el cual pues aún hay una duda, si hay un intermedio energético y todo eso entre las emociones y el cuerpo físico, etc. Entonces tenemos nivel cognitivo, pensamiento, nivel emoción y nivel fisiológico. Pero desde este aspecto canónico o platónico, si se quiere, lo que diríamos es que la emoción, por ejemplo, no es más que el reflejo inferior de la dimensión del amor. El pensamiento no es más que el reflejo de lo que llamamos inteligencia, reflejo inferior, y lo físico o lo fisiológico sería el reflejo de la voluntad. Por tanto,
todo ser humano, aunque está el 99% de su tiempo más o menos rondando su procesamiento diario y todo eso está aquí, sí que hay momentos en su vida en que por una cosa o por la otra tiene contacto, siquiera fugaz, con aspectos como canónicos, en este caso que hablábamos, como puede ser la inteligencia, el amor o la voluntad. Ese tipo de experiencias probablemente han sido relatadas por artistas, místicos, filósofos, científicos, etc. Por ejemplo, podemos pensar que en cuanto a la inteligencia, por ejemplo, el famoso insight de los científicos, el aha, el realize, ¿no? El darse cuenta de algo, todo eso tendría que ver más con la inteligencia. La experiencia mística probablemente sería como una emoción sublimada, la experiencia del amor, una experiencia unitiva, horizontal, de que yo soy lo que percibo y lo que percibo soy yo. Sería una experiencia, si se quiere, esta mística, pues de muchas religiones, con el amor. Y finalmente quizá la de la voluntad, que sería a lo mejor la más difícil, pues sería, yo la he identificado como una especie de presencia y algunas analogías que no sé si después aparecerán por ahí en las transparencias. Esto lo vamos a dejar de momento, porque si no... Sí, a ver, vale. ¿Cuándo será o cuándo accedemos ahí a esas cosas de ahí arriba? Pues hay una cosa que quería poner yo de Ken Wilber, que cita a Habermas, que él dice que el pensamiento o la mente humana tiene como tres formas de funcionar. Cuando enfoca hacia abajo, o sea, hacia abajo hablamos de lo mental, hablamos de solo pensamiento concreto, las emociones y lo físico, la mente es analítica. O sea, entonces analiza y ve partes y funciona de acuerdo a la lógica menor aristotélica, ¿no? Esto de si P, entonces Q, etc. Pero cuando se mira a sí misma, se vuelve reflexiva o filosófica, ¿no? Pero cuando se pone a mirar hacia arriba, entra en lo que se llama la fase paradójica. Quiere decir que la mente, cuando intenta explicar algo que está por encima de ella, le hace la inteligencia, le hace los cánones que hemos dicho, el amor o la voluntad, normalmente incurre en contradicciones. De hecho, el lenguaje místico, visto, a la caza yo di alcance, pues estoy tan vacío que estoy lleno. Si os fijáis, la gente enamorada, en las fases iniciales, pues suele prodigarse de este estilo, ¿no? Sin ti mi vida no tiene sentido, tú lo eres todo y sin ti no sería nada. Pues, estas descripciones que normalmente suelen ser contradictorias, ¿no? O paradójicas. Pero la forma de que esto se comunique con lo de arriba, o sea, para entrar en ese estado, si se quiere paradójico a la hora de describir, sería la atención. Esto, bueno, en la otra conferencia que hablábamos, que vi por aquí, hablamos que la atención es un estado en el cual hasta cierto punto estos tres niveles están como quietos o de momento no activos, ¿no? Entonces existe la posibilidad de acceder a estas dimensiones superiores, que podrían ser la inteligencia, el amor o el poder. Vale. Aquí tenéis una tabla que no sé si os podido meterla, porque le dije, a ver. Bueno, esto es coger a Maslow y ver cada nivel, según Maslow, de estos niveles inferiores, todos tienen un peak experience, un peak noético, ¿no? ¿Qué es un peak noético? Todos estemos en el estado que estemos, hasta cierto punto, estos estados superiores sí que inciden en nosotros. Lo que pasa es que inciden de acuerdo a nuestro, vamos a llamarlo así, nivel de comprensión o nivel evolutivo, etc. Por ejemplo, si aquí esto serían las necesidades de seguridad, que casi no se ven, por poner algún ejemplo, pues el mecanismo de funcionar es la militancia, el militarismo, algo así es militar en filas, no hablamos de militares solo, y un acto castrense, por ejemplo, en el cual el orden, ¿no? Y la subordinación, etcétera, a algo superior tiene lugar, pues normalmente esto pone la carne de gallina, eso que no sé si cuántos habéis hecho la mili, pero yo hice la mili que decía, bueno, banderas y estandartes, rindan con esto. Honores. Rindan honores, y entonces subían la bandera de España y ¡brum! Subían todo así, y se agachaban y todo. Bueno, es un acto castrense, podría ser algo que tendría que ver con las necesidades, si queréis, de seguridad, tiene que ver con la militancia y todo eso, y sería una especie de experiencia cumbre, de contacto un poco con eso superior, pero al nivel que tenemos en ese momento. Otro nivel podría ser por los actos folclóricos, ¿no? Los sociales de pertenencia, ¿no? No sé, pues la nostra terra, o nuestro país, lo que sea, y pues todas las ceremonias, el ser todos una sola identidad conjunta, etcétera, etcétera, que tendría que ver con las necesidades sociales, ¿no?
En cuanto a los logros, pues bueno, estos estamos hoy en día llenos. ¿Quién no ha pasado, si los que seáis del Barça? Pues Barça, campeonato. Campeones, bueno, pues todo eso, acto competitivo, campeón, triunfo, consecución de algo que tendría que ver con las necesidades de logro, y el peak experience, eso pues lo conseguimos la copa de la Champions o lo que sea, ¿no? Las necesidades de estima, que sería un poco superior, si queréis, las de estatus y todo eso, pues se llenarían un poco con las cuestiones de gloria, honor, categoría, méritos, un homenaje a fulanito que se jubila, o un doctor honoris causa que se... o en fin, lo que se quiera, pues un acto solemne, un homenaje, etcétera, etcétera, que reconoce el estatus o el poder, digamos, de alguien en una institución, etcétera, etcétera, pues tendría que ver con esto. Y finalmente ya tendríamos experiencias más típicas, por ejemplo, de el científico, ¿no? El insight, de cuando descubre algo y de pronto se le revela a alguien un aspecto de la realidad para entender algo que hasta ahora estaba oculto, pues es una especie de insight, y ahí tendrías las místicas y todo eso para arriba. También aquí, y esto es lo que estaba comentando a Paco ahora, que creo que a lo mejor lo que voy a hacer con la tesis es pensar que las necesidades básicas de Maslow en el fondo son tres, y son tres dimensiones verticalmente distintas. Unas básicas estarán relacionadas con la inteligencia, otras con el amor, con la afiliación y tal, y otras con el poder. Y Maslow esto lo intuyó, y esto creo que poca gente lo sabe, pero él sí que distinguió también una jerarquía de necesidades cognitivas. También introdujo unas estéticas, ¿no? Pero en las estéticas no las desarrolló. Las cognitivas, él dijo dos, ¿no? Que había una jerarquía. Uno que sería saber, sistematizar, organizar, analizar, y otro nivel superior que sería entender. No es lo mismo saber que entender. Yo le he añadido otra, está más abajo, que es a niveles más bajos de la jerarquía, que sería el cotillear, la curiosidad, ¿no? O sea, esa es la necesidad cognitiva o de la inteligencia básica de saber. ¿Sabes la última? Que mira, y te contaré. ¿Te acuerdas del suicidio? El cotillear, ¿no? El saber. Incluso pues, también el saber en el sentido de, por ejemplo, viajar. Hemos ido a un viaje y hemos visto esto y lo otro y lo demás allá, y que era muy chulo porque ahí en este país lo que hacen, bueno, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Sería cotillear, conocer cosas en el sentido de curiosidad, en el sentido quiero decir inferior. Después estaría el saber, sistematizar, organizar, analizar, conocimientos enciclopédicos, tener una especie de sabiduría de la ilustración, etcétera, etcétera. Y después ya vendría una jerarquía superior que sería entender, ¿no? Que a lo mejor esto es lo más próximo a la inteligencia o al canon, ¿no? Captar las relaciones entre partes, ¿no? Quizá a nivel de lo social, a nivel de lo del amor, pues tendríamos, si queremos, desde el amor propio o el amor de la familia a los más allegados, a amor pues quizá ya más hacia los grupos, hacia pues mi tierra, mi cultura, mi país, o etcétera, etcétera, y quizá pues después llegaríamos a un amor, si se quiere, universal, planetario, etcétera, etcétera. También se podría ver una especie de jerarquía en ese sentido. Y finalmente, en la cuestión del poder, pues probablemente hay una cosa que, bueno, la había traído pero no habrá tiempo. No sé si habéis visto la película esta de Excalibur. No. Sí, ¡Qué éxito! ¿No han visto películas nadie? No, yo no los veo, yo soy yo que tampoco veo. Pero esta sí que me acuerdo, yo sé que los vi. Bueno, en Excalibur, chimpum, es todo eso de la búsqueda del Santo Grial. Hay 100.000 versiones y tal. Pero hay una escena, que la había grabado, pero que es que en un momento determinado un guerrero se le tiene una aparición y él va con su armadura y le sale: ¿a quién sirve el cáliz? ¿No? El cáliz. Sí la llevo, pero me parece que es que al paso... No, déjala que no va bien esto. No, un rollo, además no va bien. Brevemente, mucho más breve ahora. ¿Qué hace lo del cáliz? Se enfrenta al cáliz y dice: ¿a quién sirve el cáliz? Y entonces este tío le coge un acojón, se echa para atrás y cae otra vez. No acierta nada. Pero la segunda vez, que le va peor, bueno, se cae dentro del agua, hay un símbolo de purificación de la... Y cuando sale, ahí ya desnudo, entonces el hombre ya lo sabe. Ya sabe a quién sirve el cáliz y todo esto. Y entonces, ¿a quién sirve el cáliz? Ya lo sé. Dice: el cáliz sirve a ti, a rey Arturo, ¿no? Rey Arturo era el rey para el cual estaba predestinado servir ese cáliz, ¿no? Y dice: ¿y cuál es mi secreto? Algo así. Dice: tú y tu tierra sois uno. Eso es. Básicamente eso sería un poco la cuestión de la voluntad. O si queréis, un ejemplo que... muy bien, aquí, muy bien. Esto que ponemos aquí. En la Biblia es cuando Abraham
le dice, bueno, Dios le dice, mátame un hijo. O sea, subordina tu voluntad a la mía, ¿no? Hay muchísimos más pasajes en la Biblia. Hay la parábola